Listo, el día de hoy vamos a ver el tema sobre el informe académico, cómo es su estructura, las características y su finalidad. Ya. Ya, el informe académico es un documento que presenta información clara, objetiva y organizada sobre un tema específico. Es parecido al tema que ya vimos sobre el ensayo, es la misma estructura, pero es un poquito más profesional. Su propósito es analizar, explicar o evaluar un asunto con base en datos y argumentos bien estructurados, o sea que la información debe ser 100% real. Se usa en la educación y en el ámbito profesional como herramienta de investigación y comunicación. Pero, ¿qué es un informe académico? Un informe académico es un texto formal que expone resultados de una investigación o análisis sobre un tema determinado. También puede incluir datos, observaciones, se puede incluir gráficos y obviamente conclusiones basadas a la evidencia que hemos redactado antes. Por ejemplo, el informe sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad o también tenemos otro informe sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. Es también parecido al primer ensayo que realizaron sobre la educación en línea, creo que era. Pero es parecido al deber, pero este tiene más datos. Ya, las características de este informe, primero debe ser objetivo, es decir, que se base en hechos científicos verificables y no en opiniones personales. Ahí no puedo decir mi opinión en un texto profesional porque no cuenta, no está 100% verificada mi opinión para poder ponerle. Tiene que ser clara, tiene que ser un lenguaje formal, preciso y técnico según la disciplina en que la vayamos a aplicar. Tres, también debe ser organizada, estructurada, debe presentar una información de manera lógica y secuencial. También se debe usar fuentes académicas que fundamenten una bibliografía o datos confiables, es decir, tenemos que poner de dónde sacamos. Si yo observé de un video de YouTube o vi de una revista, pues la tengo que poner al final del informe, tengo que poner eh, re- recopilado de y el nombre de la revista o recopilado de y pegar el link de YouTube, pero debo poner la información de dónde saqué. El ejemplo del lenguaje formal, aquí tenemos por ejemplo, está mal dicho, yo creo que el cambio climático son peligrosos. En cambio, se debería decir, el cambio climático representa una amenaza según estudios científicos. Aquí no podemos hablar en primera persona, no puedo decir mi opinión, porque no estoy dando como decirle, un ensayo, estoy haciendo un informe que lo van a leer muchas personas, no solo un ensayo que solo lo puede leer mi familia y el profe y nadie más. Este lo podemos publicar en la red social o en una página web y lo puede leer el mundo entero. Así que sí, es importante que no se redacte en primera persona. Yo nunca tengo que poner yo creo que o yo sé que la tecnología es buena para la educación. No, tenemos que hablar mejor en tercera persona, donde se pueda realizar el cambio climático o se basa en, yo encontré información de Elías, pero ahí tengo que citar la información de dónde saco. Eso es más que todo. La estructura es muy parecida a la del ensayo que vimos en la primera clase. Debe tener su portada, que es el título del informe, el autor, la fecha, el nombre de la institución donde voy a publicar. El resumen o el abstract es la síntesis del informe, una introducción, una explicación del tema y objetivos del informe. Desarrollo, una explicación detallada del análisis con datos y argumentos. Una conclusión, que es un resumen de hallazgos y posibles recomendaciones. Y al final puedo poner yo mi opinión. En conclusión, yo puedo recomendar que el cambio climático para mi criterio no existe y algo así, pero ya al último, en conclusiones, no lo puedo añadir antes. También tengo que presentar la bibliografía, que es decir, de dónde saqué esa información. Si saqué de YouTube, pues copio y pego el link. Si saqué de Google, de una página por ahí, cojo y la redacto y la cito y la pego al último. Los anexos, si se aplica, ahí podemos añadir tablas, podemos añadir gráficos, fotos, documentos complementarios. Se puede añadir bastantes cosas al último.
Los tipos de informes académicos que tenemos es el informe de investigación, que es para más que todo para los resultados de un estudio científico o documental. También tenemos el informe técnico que presenta soluciones o evaluaciones en el área como ingeniería o tecnología. Esto más lo utilizan ya en el trabajo, en el ámbito profesional, el informe técnico. El informe de investigación lo utilizamos más en el ámbito de la educación. El informe experimental describimos los procesos y conclusiones de un experimento. Esto ya es más en el ámbito científico, en clases de química, por ejemplo, que ya lo van a utilizar. También tenemos informes de lectura, analizar y resumir un texto o un libro académico. Yo cuando leo un libro puedo resumir con las partes que yo entendí. Por ejemplo, puedo decir, el libro se basa en una historia de miedo o de terror, pero tengo que siempre redactar en tercera persona, eso no debo olvidar. Aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo es un informe técnico sobre la eficiencia energética en edificios. Es como en las noticias que saben decir a veces, presentaron un informe sobre la deficiencia de las represas eléctricas o presentaron un informe para hacer un sabotaje político, me olvidé cómo le saben decir. Pero ahí utilizan varios informes y hay que presentar. Los informes por lo general son grandes, son de 5 o 6 hojas, dependiendo de lo que se hable. También tenemos un informe experimental sobre las relaciones químicas en laboratorio. Esto ya lo van a utilizar en el área de química, ya mismo se acaba el módulo y ya van a entrar a otra materia y tal vez ya lo ocupen ahí. Porque yo cuando utilizo los elementos químicos, pues tengo que ir redactando todo lo que sucede. ¿Qué pasa si mezclo CO2 con alcohol? Tal vez explote, tal vez no. De ahí voy buscando y redactando. Tomo fotos, redacto y evidencio. ¿Cuál será la importancia de un informe académico? Primero es la organización de la información relevante sobre el tema. También permite la toma de decisiones basadas en datos, o sea que esos datos van a ser 100% verificables, que sean reales más que todo. No podemos inventarnos en un informe. Se desarrolla el pensamiento crítico y la argumentación, también favorece la comunicación clara y estructurada en la academia y la investigación. Un ejemplo también podría ser un informe académico puede influir en políticas públicas sobre la educación o el medio ambiente, es como mencionaba antes, en las noticias más saben dar. Presentaron un informe en la asamblea y le hicieron ahí un proceso político, le quitan los derechos, ya no puede lanzarse para presidente o algo así. Más se ve en la política que saben dar. Y los textos son largos, donde argumentan por qué tienen razón, por qué no tienen razón, por qué no han cumplido con esas obras, por qué hay corrupción, etcétera. Aquí tenemos los pasos para redactar un informe académico. Primero, se debe seleccionar el tema y definir el objetivo. Primero, obviamente, como en el ensayo que hicimos en la primera clase, primero va el título de forma que se vea arriba grande. Luego defino el objetivo, luego investigo fuentes confiables, puede ser en libros, en artículos, documentos oficiales. Podemos ir a YouTube, a videos, a TikTok también podemos citarlos, y claro, si es que es confiable, más que todo. También podemos organizar información según la estructura del informe. Esta información se debe redactar de manera clara y objetiva. Tenemos que revisar obviamente la ortografía, la gramática y la coherencia, porque si tenemos faltas de ortografía ya es algo grave, ya es como que ese informe no tiene valor, ya es como que no. Si tiene faltas ortográficas, también los datos son falsos y ya no leen y cogen y desechan más que todo. Por eso un consejo que siempre se les da es usar citas y referencias para evitar el plagio, porque a veces pasan por alguna herramienta y se dan cuenta que a veces ni lo escribí. Copié de Google, lo copié de por ahí y yo no hice nada. Y eso es muy fácil de verificar. Yo subo el archivo acá. No, copiado todito de ahí. Y eso es fácil de ver. En unas no se les pone cero porque ya es bien, pero en un informe es importante no copiar todo textualmente. Está bien basarnos ahí, leer. Yo leo y lo que entiendo lo escribo con mis palabras. Eso también es válido porque recién estamos empezando y eso va a generar nuestro pensamiento crítico. Pero si yo copio y pego, no aprendo nada. Solo estoy control C, control V y se acabó.
Pues hay que aprender a analizar y redactar. El lenguaje y el estilo en el informe académico primero debe ser impersonal, o sea que se debe usar en tercera persona, como ya mencioné. ¿Cuál es la tercera persona? No sé si se acuerden. Yo es primera, tú es segunda y él es tercera. Entonces, él y ellos es tercera persona. Entonces voy a decir, voy a demostrar, no puedes demostrar yo algo de ese informe, porque no estoy haciendo el experimento, no estoy haciendo nada. Solo podemos poner se evidencia que, o se extrajo que, se aprendí que, pero siempre tengo que utilizar más que todo este pequeño conector que es que, pero tiene que estar en tercera persona. La precisión y la claridad es el uso de los términos técnicos cuando sea necesario. Tengo que tener, no tengo que tener faltas de ortografía, porque si no, se va al fiasco el documento, ya no sirve. Así lo publiquen así personas súper renombradas, pero si tienen faltas de ortografía, no lo hacen válido. Si nosotros vamos a leer por ahí, nadie tiene en informes faltas de ortografía. También tenemos que utilizar conectores lógicos que sirven para ordenar las ideas. Por ejemplo, en primer lugar, yo conocí por ahí algo. Por lo tanto, voy a explicar sobre el cambio climático, o por lo tanto, yo encontré que se puede evidenciar, o así. En conclusión, este artículo sirve para, de ahí vamos redactando, pero siempre es importante usar estos conectores para que tengan orden en las ideas, porque si no, no va a haber una secuencia lógica y vamos a perder la idea del texto. ¿Cuáles son los errores más comunes en el informe académico? Primero es la falta de estructura, no seguir un esquema claro. No puedo saltarme pues del de introducción, luego pongo el título, luego pongo mi nombre. No, primero tiene que ir el título grande, luego mi nombre. Es como la portada de aquí mismo, antes de iniciar. Ve, el título está grande, acá está el subtítulo y acá está el nombre de quien lo hizo. Asimismo es en la hoja de papel o ahí. Se pone de igual manera con esa estructura. No puedo saltarme información. ¿Ya? El uso del lenguaje informal, este tema es súper importante, debe ser formal, no podemos utilizar, no es que yo encontré y voy a utilizar, no. Sí, en mi opinión es muy bacán, por ahí esos términos que no van al ámbito académico, no se hablan normalmente. También tenemos que evitar las faltas de referencias. Cuando no se citan las fuentes, se debilita la credibilidad del informe. Es como cuando yo les mandé a hacer la biografía de Jorge Icaza y la mayoría estaba copiado y pegado de un texto de internet. No estaba. Y no está mal que copien y peguen, pero citen al último. ¿De dónde saqué esa biografía? No solo copiar y pegar. También tenemos que ver la extensión innecesaria. Hay que, en un informe hay que ser directo y evitar repeticiones innecesarias. Por eso a veces los informes que presentan en la política es más que todo, son 100, 200 hojas, así. Pero en lo académico, unas 5 ya bastan, porque no es que están resaltando todito los hechos o leyes que están fraudentando. También, por ejemplo, muchas personas están en desacuerdo con el tema y no se debería plantear así. Abajo tenemos la opción correcta. Diversos estudios académicos reflejan posturas contrarias sobre el tema. Es muy diverso. Acá es lenguaje informal y acá lenguaje formal. En conclusión, tenemos que el informe académico es una herramienta fundamental en la educación y en la investigación. Su estructura organizada y basada en datos permite analizar con temas con rigor y claridad. Hay que dominar la redacción, mejorar la capacidad de análisis, criticidad y argumentación en el ámbito académico y profesional, porque eso nos sirve más que todo a nosotros para poder contraargumentar. Hasta nos sirve en la vida diaria, para no quedarme callado cuando me dicen algo. No sé qué responderle, por eso me quedé callado. Y con eso el cerebrito ya va analizando y aprendiendo nuevos términos. Por eso es importante también leer libritos. Yes. Y thank you so much. Vamos al trabajo autónomo y tenemos una tarea para el día jueves, porque esta semana es la última de clases de lenguaje y se acaba. El viernes tienen examen final, así que ya vamos a ir repasando tal vez el Ah, miércoles. examen.
Sí, y es el examen final, se acaba esta materia, de ahí pasamos con otra materia. ¿Ya? Este es el último deber largo, por decirlo. Este deber es hasta el jueves. Hay que elaborar un informe sobre la participación de los padres en la educación. Ya, Eso, si quieren, lo realizan a mano o a Word. Tiene que ser de 4 líneas. Les había puesto, pero se me ha borrado. profe, ¿informe de qué? ¿De calificación o qué? No, tiene que realizar un informe. Aquí está detallado. Elaborar un informe sobre el tema mencionado. Va a elaborar un informe sobre la participación de los padres en la educación. Es como el de primer deber que realizó, ¿se acuerda del ensayo? ¿Ya? Sí, Es igualito, pero este tiene que ir más estructurado. Ya no puede ir a copiar todito del internet, ¿ya? Ahí tiene que ir a redactarlo. Si voy a ir a copiar algo, pues leo, analizo y redacto, ¿ya? No puede ir a copiar. Mínimo 2 hojas a mano, o sea, 2 hojas de papel grande, así. Si hago a mano, son 4 carillas. 1, 2, 3 y 4. Si hago a Word, solo son 2 hojas, ¿ya? Esto es para hasta el máximo el día jueves. Es el último deber larguito, que digámoslo así, entre comillas. Es el último deber larguito porque el jueves ya vamos a repasar para el viernes dar el examen final, para ver si paso o no paso. no pasa. Por eso le digo, este informe ¿Y tiene qué que va a tomar, realizarlo profe? el día Usted jueves. no, usted no dice, ¿no? No, solo le Todo lo subo que, todo lo que aquí, hemos aprendido. sí, ya mismo les paso un cuestionario y de ahí para que repasen, pero eso les paso el jueves, tal vez. Ahí tienen que ir a la pestaña de examen final, ahí va a estar subido. No se escucha nadita. Se le fue la voz. No se escucha, profe. Ya. No se escucha, profe. Se dañó otra vez. Usted me escucha, pero su voz no se escucha. Elaborar un informe sobre los padres. Trabajo autónomo. Parece. Yes, elaborar un informe. Se perdió la clase. No